Vamos a ver, vivir para Dios. Primera de Pedro 4:1. ¿Qué actitudes debemos de tomar nosotros como creyentes, como hijos de Dios en estos últimos tiempos? Cada lunes estamos viendo lo que son más que nada referente a los últimos tiempos, lo que tenemos que hacer nosotros como hijos para poder estar bien, para poder llevar el mensaje que Dios quiere que llevemos a los demás. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 4:1 y dice, vivir el ejemplo de Cristo. Ese es nuestro subtema, ¿ok? Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y el 2 dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pecados, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pedro empezó a hablarle a la gente y les comentaba cómo ellos tenían que vivir, cuál era el ejemplo que nosotros debíamos de dar hacia los demás. Y por eso le empieza a decir que Cristo sufrió en su cuerpo y nosotros tenemos que asumir lo mismo que sufrió Jesucristo. Primero y en el segundo de Pedro podemos ver que debemos de tener una actitud de compromiso con Dios. El compromiso que Dios nos pide no es mayor al que hizo Jesucristo. Jesucristo vimos que hizo un sacrificio y nos pide que lo hagamos de la misma manera. Vemos cómo Jesucristo soportó el sufrimiento por nuestra salvación. Recordemos qué pasó Jesús aquí en la tierra, que nosotros tal vez también podemos pasar. Les voy a mencionar algunos que son traiciones. Mismos discípulos lo traicionaron, otras personas lo dejaron, lo abandonaron. Como vimos el lunes pasado, mucha gente, aunque era una multitud completa, le dieron la espalda cuando empezó a haber mensajes que los estaba confrontando a la gente. Ya no eran solo mensajes de vas a estar bien, de sanidad, de alimentarlos, sino ya eran mensajes que los comprometían a algo. Mensajes que ya no querían que su vida siguiera igual, sino que fuera transformada. Y en ese momento toda esa multitud le dio la espalda. Entonces podemos ver que él soportó traiciones, soportó humillaciones, tanto verbales como físicas, humillaciones de tú quién eres, tú nada más eres el hijo del carpintero, ¿por qué me tienes que decir esto? Humillaciones. Como él nació de una manera sobrenatural a través de María, pues obviamente mucha gente no lo creía, ¿verdad? Y decía que había nacido de una manera pecaminosa, de una manera que no estaba bien, fuera del matrimonio. Entonces vemos que hubo muchas humillaciones desde el principio de su nacimiento hasta después, hasta su muerte. Hubo chismes, mentiras, blasfemias, cosas que en realidad él no había dicho y las habían distorsionado. Hubo dolos de muerte, como quien murió su mejor amigo. También podemos ver que si leemos la Biblia, menciona muchas veces a su mamá María, pero no menciona tanto a su padre. Entonces podemos ver que también tuvo la pérdida de su padre terrenal, José. Podemos ver que sufrió golpes físicos, groserías, todo lo que estuvo sufriendo hasta su muerte. Entonces aquí Pedro nos vuelve a mencionar y dice, Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con todo el pecado. En los últimos tiempos necesitamos tener un gran compromiso para Dios para poder soportar las tribulaciones. Nosotros ahorita estamos en un momento, digamos que increíble, un momento de gracia, donde todavía podemos tener nuestras iglesias abiertas, donde hasta podemos estar en expansión, canciones van a cantar sin que nadie les diga como de no te puedes expresar de ese modo para Dios. No puedes hablar de Él porque si no te vas a ir a la cárcel, porque si no te van a perseguir de una manera física. Nosotros podemos ahorita tener tal vez humillaciones, tal vez que hablen mal de nosotros por seguir a Jesucristo, pero aún no llegan al grado de que sea físico.
aún no llegan al grado tan fuerte de que tal vez tengas que morir a causa de Jesucristo. Pero va a llegar en un momento que va a ser así, porque estamos en los últimos tiempos. A algunos les puede llegar a suceder, otros no. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo, pero va a llegar un momento en que vamos a sufrir esas persecuciones. ¿Y cómo las vamos a soportar? Solamente realmente llevando la cruz como lo hizo Jesucristo. Jesús nos habló de lo mismo. Quiero que vayamos a Mateo 16, 24, el versículo que les di hace ratito. Mateo 16, 24 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. Entonces podemos ver que Dios aquí nos habla que necesitamos un compromiso verdadero, del tomar la cruz. Y tomar la cruz significa compromiso, comprometerte y no mirar atrás. Muchos de nosotros somos a veces derrotados en nuestras batallas espirituales, en nuestras batallas contra el pecado, porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Siempre que va a haber una batalla, siempre que va a haber una lucha, tenemos que perder algo para poder ganar. En este caso, Jesús quiere que nosotros perdamos todo eso que no nos ayuda a estar bien con Él, todo eso que no nos ayuda a poder tener una mejor relación con Él. Y en estas batallas nosotros tenemos que sacrificar los pecados. Y como en el primer lunes lo vimos, ¿qué pecados puede haber en nosotros? La mentira, la rebeldía, la falta de amor, falta de perdón. Tantos pecados que estuvimos viendo el primer lunes, que son las cosas que nos separan de Dios. Y que nosotros, al momento de entrar a una batalla, no podemos rehusarnos, no podemos decir, no, es que yo no quiero dejar esto porque es obvio que las vamos a perder. Si nosotros queremos salir victoriosos de una batalla, tenemos que sacrificarnos y tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él nos mandó, todo lo que Él nos enseñó aquí en la tierra, nosotros lo tenemos que llevar de la misma manera aquí en la tierra. Porque nosotros queremos ganar la batalla, pero queremos la victoria sin sacrificio, queremos una victoria fácilmente. Y lamentablemente en las cosas de Dios no es así. Para nosotros poder conocer a nuestro Dios verdadero, para nosotros poder ganar batallas con Él, para nosotros poder experimentar de sus dones, de sus visiones, de su amor, siempre se necesita dar algo a cambio, porque así es como Él nos lo enseñó. Quiero que veamos Mateo 5, 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Y donde nosotros estamos hablando, leyendo, está hablando del adulterio, está hablando de un pecado. Pero ahí envuelve todos los pecados que podemos tener. Y dice que si hay algo en ti, en tu vida, que te aleja de Dios, es mejor que te alejes de eso antes de que todo tu cuerpo sea echado al infierno, antes de que te pierdas. Llámale amistades. Tú sabes tal vez alguna amistad que no te hace bien, que en lugar de acercarte a Dios, que en lugar de darte paz, lo que hace es que te aleja. Llámale una relación, llámale a algún tipo de trabajo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, que tú sabes que te aleja más en lugar de acercarte más. Porque, bueno, he sabido de personas que tal vez está súper bien, obviamente que consigan un trabajo, pero a veces buscan, no sé, un trabajo en un antro,
¿no? O en un bar que es obvio que no te va a llevar a hacer más las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, por eso aquí nos dice, si hay algo en ti, si hay algo en tu vida, y no solo externo, sino interno, que te pueda alejar de Dios, que te pueda alejar de que tú puedas vivir una vida eterna con Cristo, es mejor que lo alejes, que te des cuenta qué es esa parte que hay dentro de ti, qué es eso que está haciendo que tu cuerpo se esté envenenando, tu cuerpo espiritual y físico, que no te deja seguir entrando con Dios, que has parado una comunión tan intensa tal vez que tuviste en algún momento, por dejar que eso siga creciendo. En la Primera Guerra Mundial lo que hacían es que una persona, uno de los que estaban en la guerra, se moría su compañero, y lo que hacían es que el muerto se lo colgaban en la parte de atrás y el vivo tenía que caminar con el muerto. Una manera de poder exponerlos o de que tuvieran una muerte lenta los que eran contrarios a ellos. Entonces mataban a uno de sus amigos o mataban a cualquiera que estaba peleando con él y se lo ponían en la espalda. Una persona que está sana, si camina con un muerto, si no se separa de ese muerto, se va a empezar a llenar de las enfermedades que tiene el muerto, se va a empezar, el cuerpo sano se empieza a contaminar. Y si empiezas a contaminar lo bueno que tú tienes, se va a terminar perdiendo y va a terminar muriendo, tanto como el pasado, se va a terminar enfermando como el muerto que tienes atrás. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros cargamos con personas que tal vez no nos hacen bien, cuando nosotros cargamos con actitudes que no le agradan a Dios, cuando cargamos con una falta de perdón, cuando cargamos con egoísmo, con altivez, todo eso nos va a carcomer, todo eso nos va a llevar a una muerte espiritual. Entonces, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado de muchas maneras porque Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te alejes, Él no quiere que todo lo que has alcanzado con Él o lo que le has dado lo pierdas en algún momento solamente por no querer sacrificar lo que en realidad te hace mal. Entonces Jesús nos llama a una actitud de sacrificio. Y quiero que regresemos a Pedro, que es nuestro versículo central, que Pedro nos da dos referencias de tiempo, ¿ok? La primera referencia que nos da es que no podemos vivir más en pecado. Y debemos responder a cada tentación con no vivir más. No quiero vivir más de esa manera no me hace bien, esa manera me hace daño espiritual, mental y físicamente. Y entonces Pedro, lo primero que te dice, no vivas más en pecado. Y tienes que responder a cada tentación, porque el enemigo siempre nos va a mostrar tentaciones, así como lo hizo con Jesús. Lo tentó de muchas maneras, lo tentó con su identidad, no que tú eres hijo de Dios, Dios te va a salvar. Entonces las tentaciones las vamos a tener todos, pero la diferencia es si tomamos la tentación. Y al momento de tú tomar la tentación se vuelve un pecado, porque tú lo aceptaste. Todos vamos a tener tentaciones, todos. Pero la diferencia es si tú la tomas o la reprendes como lo hizo Jesús a través de la palabra. Y la segunda referencia de tiempo es que deberíamos considerar cuidadosamente cómo vamos a vivir el tiempo que nos resta. Hay un tiempo que nos resta aquí en la tierra. Como cuando son cumpleaños o algo así, te digo, feliz por un día más de vida. Y la realidad es que no tenemos un día más de vida, tenemos un día menos de vida. Y eso es algo que tenemos que tener bien consciente. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos resta vivir? Son las dos cuestiones de tiempo que tenemos que saber manejar. Una, ya no podemos seguir viviendo con nuestro pecado. Es muy difícil, más nosotros que somos jóvenes, a veces podemos caer en la tentación, pero a veces Dios, lo importante es que cuando tú caes, tú sabes que ha cambiado algo en ti cuando vas con Dios y dices, perdóname, no me agradó lo que hice. Como que di un paso atrás cuando ya llevaba dos adelante. Y esa es la gran diferencia. Dios quiere que tú le digas al pecado que ya no quieres vivir más en él. Y en el segundo, ¿qué voy a hacer con lo que resta de mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que me resta que Dios me ha dado?
Y vamos a seguir leyendo Primera de Pedro 4, nos quedamos en el 3 al 6, se los voy a leer. Y dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Dios nos habla a través de Pedro y nos dice, basta, ya no podemos desperdiciar más el tiempo. Haciendo lo que agrada a los incrédulos, o sea, a los de este mundo. Haciendo cosas que les agradan a nuestra pareja, haciendo cosas que le agradan a nuestros amigos, a nuestros familiares, a toda la gente del mundo que no conoce a Dios o que realmente no tiene un compromiso con Dios. A nosotros mismos también. Dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que les agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos, ¿ok? Qué hermoso cuando ya esa gente dice es que hay algo diferente ya en Zaira, en Aide, en Caleb. Antes iban conmigo a las fiestas, me decían esto diferente y ahora ya como que hasta se ha apartado o como que ya habla diferente, como que cuando hablo con ella ya me da paz, ya hablamos de cosas muy diferentes. Entonces dice, a ellos les parecerá extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y que por eso los insultan. Obviamente nosotros ya cuando tenemos nuestro mundo en Dios y ya no en lo que hacen los demás, obviamente aquí dice, habla de insulto. Hay otra versión que dice que los van a juzgar. Van a decir, no, pues yo conocía cómo era Allison. Ahora, ¿por qué me habla de Dios? O sea, ¿por qué si yo sé cómo era, no? O sé con quién se juntaba, si hacía lo mismo que yo. Entonces dice que muchas veces nos van a insultar, nos van a juzgar. Y aquí regresamos a lo primero que iniciamos, ¿ok? Iniciamos con que Jesús soportó sufrimiento. Y aquí nosotros también ya estamos soportando un tipo de sufrimiento, en el cual no nos importa que hablan mal de nosotros, no nos importa si antes tuvimos otra vida pasada, pero Dios sabe ahora cuál es nuestra vida y Dios sabe que nosotros queremos hacer algo para agradarlo, para seguirlo. Y en algún momento esos insultos va a cesar, porque se va a ver ahora todo un cambio y ahora esa gente en lugar de juzgarte va a buscarte, porque va a ver que hay algo diferente en ti. Va a ver que pasó algo distinto en ti y quieren eso que tú tienes. Dice el 5, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí ¿qué dice? A ti no te toca juzgar. Sean miembros de la iglesia, sean miembros fuera de la iglesia. No es nuestro deber juzgar. Dios no nos dio el derecho de juzgar. También la otra vez platicamos que uno de los pecados más antiguos es que nosotros queramos ser como Dios. Vimos cómo Lucifer quiso ser como Dios y por eso cayó. Quiso ser adorado como Dios, quiso ser exaltado como Dios, quiso que lo vieran como Dios, quiso que se hiciera lo que él quería, quiso juzgar a los demás. Y nosotros no podemos caer en ese pecado tan antiguo. Nosotros no podemos juzgar a los demás. Dios solamente te dice, vete a ti, cambia tú, visualízate a ti. No significa que tú tengas que ver a los demás. Con los demás solamente podemos orar, simplemente. Pero Dios se les está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un momento de juicio. Un momento donde tal vez lo que te hicieron se va a juzgar y Dios lo va a hacer. Pero no tú. No te toca a ti, ni te toca hoy, ni te toca en este mundo, ni en el venidero. Solamente Jesús, solamente Dios es el único que los va a juzgar de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que hicieron otros y de lo que no hicieron los demás. Pero a nosotros no nos corresponde ningún tipo de juicio.
Dice, por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en los que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios, en lo que atañe al espíritu. Aquí habla en pocas palabras de que antes, obviamente, de que Jesús muriera, pues hubo mucha gente que murió. Antes, ¿verdad? Antes de que Jesús viniera y nos diera salvación, hubo mucha gente que murió previo y que no tenía la salvación. Y Jesús fue en esos tiempos donde se supone que estaba muerto, los 3 días de muerte, bajó Jesús al centro de la tierra para predicarles a esas personas, para predicarles de que Él era su Salvador y que quien lo reconociera iba a ir al cielo con Él. Los últimos días debemos vivir con sabiduría. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Vemos lo que estábamos leyendo que dice, pues ya basta con el tiempo que has desperdiciado. Tú ya viviste lo que querías vivir antes de conocer a Cristo. O ya conociéndolo, tú viviste, dijiste soy muy joven, necesito conocer más y todo. Bueno, ya. Dios nos habla y nos dice ya basta. Nosotros ya tenemos que estar con otra mentalidad, porque nosotros ya sabemos qué es lo que sigue. Nosotros conocemos la vida eterna, nosotros conocemos quién es Dios y nosotros conocemos quién es Satanás, qué es lo que quiere hacer con el mundo, qué es lo que quiere hacer con nuestra vida, qué es lo que quiere hacer con la iglesia, qué es lo que quiere hacer con cada ser humano, que es destruirlo. Entonces, como nosotros ya conocemos la verdad, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como Cristo, pero muchos no lo van a entender. Tal vez nosotros actuemos de manera diferente y ya la gente que no tiene esos ojos espirituales, que no conoce a Cristo, obviamente no lo va a entender, o que no ha tenido una relación realmente verdadera, no lo va a entender. Muchos de nosotros en nuestro corazón pensamos que aún no ha bastado el tiempo y queremos hacer nuestra voluntad. Queremos experimentar más antes de hacer un compromiso con Dios. Y este camino nos va a alejar de la vida eterna. El nosotros querer hacer nuestra voluntad nos va a alejar de la vida eterna. Pero no solo eso, nos va a causar problemas, nos va a causar momentos desagradables, nos va a causar tropiezos, dolencias, porque cuando uno no hace la voluntad de Dios, pasan situaciones que nos lastiman. O el enemigo utiliza nuestra mente, que es un gran campo de guerra, para lastimarnos. Entonces, por eso siempre es mejor hacer la voluntad de Dios. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Ese es el número 7, que dice que ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar, manténganse sobrios y con la mente despejada. Dios nos manda a la oración. De nuevo, siempre Dios nos va a mandar a la oración, porque es donde nosotros hablamos con Él, es donde nosotros nos comunicamos. En los últimos días debemos de vivir con una actitud de oración seria. ¿Qué es una actitud seria? Oración seria. No es la típica que tal vez hacemos en la mañana y Señor Jesús, gracias por este día, que me vaya muy bien y listo, ¿no? O para comer, o buenas noches, pero algo muy vano, algo que no tiene poder, algo que en realidad no tiene un por qué lo hacemos, sino ya parecemos que lo hacemos por cotidianidad, por costumbre, y no debe de ser de ese modo, porque es la única manera en que nosotros podemos ganar muchas batallas, es la única manera en que nosotros nos podemos comunicar con Dios. Entonces, la oración nos sirve ¿para qué? Quiero que lo escriban y la anoten, para que cuando llegan momentos de sueño, momentos de que se nos pase, digamos, la oración es lo único que nos puede ayudar, ¿ok? La oración nos sirve para pedir ayuda a Dios. Cuando tú estás en momentos que no sabes qué hacer,
con momentos de confusión, momentos donde el enemigo está metiendo cosas a tu mente. Tú tienes que ir en oración a Dios para que Él te ayude, para que Él te auxilie, para que Él te guíe. Pero muchas veces queremos tener una respuesta de Dios sin orar, no va a pasar. Puede ser una respuesta de nuestro mismo sentir, de nuestros mismos pensamientos, de lo que creemos que esté bien, pero en realidad no es Dios, porque no lo buscaste donde Él está. Y vamos a Santiago 4:2. Y dice: sométanse a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Aquí nos habla muy claramente Dios. ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los pleitos con tus hermanos? Con la gente que se supone que debemos de estar bien, con la gente que se supone que tenemos que estar de codo a codo. Porque el enemigo sabe una estrategia increíble que dice: divide y vencerás. Y nosotros, si no estamos en una oración constante, nosotros, si no estamos en una vida de oración seria, el enemigo nos va a hacer como quiere. Y nos va a meter pensamientos, y nos va a alejar de nuestra casa, nos va a alejar de nuestro ministerio porque le hicimos caso. Porque pensamos que era lo correcto cuando primero no oramos y no hicimos nuestra propia voluntad. El enemigo lo que va a querer es hacer dividir para vencer. Y lo primero que quiere dividir, obviamente, es a los de la casa. Obviamente es a todos nosotros, los miembros de la iglesia, que estamos luchando con un pensamiento, luchando tal vez con un pecado, luchando con cualquier cosa, porque nosotros ya sabemos que Dios nos puede ayudar. Entonces el enemigo nos quiere alejar a nosotros como hermanos, dividirnos para que Él pueda vencer. Y nosotros, si somos personas maduras espiritualmente, si somos personas que tienen una relación con Dios seria, no nos va a pasar esto. O no nos va a volver a pasar. Porque entendemos que no fuimos nosotros, entendemos que no fueron nuestros hermanos, sino entendemos que fue el enemigo. Por eso aquí dice: ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los pleitos? ¿De dónde surgen los conflictos entre ustedes? Él también les está hablando a la iglesia. No es precisamente por lo que están luchando dentro de ustedes. Y no tienen más porque no piden. Dios te dice: no eres transformado, no obtienes lo que tú quieres porque no estás en oración. Muchas veces en los matrimonios, llegan muchos matrimonios y es que tuve un pleito, estoy alejada con mi pareja, siento que no nos comunicamos bien, vamos a la iglesia, pero en nuestra casa no estamos bien. Y se les pregunta: ¿oran? ¿Oran juntos? ¿Tienen una vida de oración? ¿Tienen una vida de comunión? No, pues no. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Como no pedimos, como no hablamos con Dios, obviamente no vamos a recibir. Y en estos últimos tiempos no podemos tener la oración como algo de costumbre o algo porque me dijeron que tengo que hacer eso desde niña. Nuestra oración es nuestro campo de guerra. Como hay una película, si no lo han visto, y también hay un libro, que ahí lo tengo, que es muy bueno, que lo lean, se llama Cuarto de Guerra. Tiene película y tiene libro. Te habla de las estrategias que usa Satanás y te habla de cómo contraatacar. Pero la única manera de contraatacar esas estrategias, de la única manera, es en tu cuarto de guerra, en tu lugar de oración, de rodillas. Tú jamás vas a ganar una guerra o un pleito que tú creas que tú tengas la razón,
que tú creas que estás bien simplemente por diálogo, sino esto es por medio de oración, porque nosotros estamos destinados a amar al prójimo, no a hacerle daño. Nosotros estamos hechos a ser como Jesucristo, a ser humildes, a amar al que te lastima, a perdonar al que habla tal vez mal de ti. A eso Dios nos llamó, no a lo contrario. ¿Y cómo vamos a ganar esas batallas? Solamente por medio de la oración. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? Solamente por medio de la oración. Porque vas a decir, Dios mío, ayuda a esta persona. Tal vez es así por ciertas situaciones. Pero tú, Padre, dame ese amor que necesito por esa persona. Nosotros no podemos luchar como lucha el mundo. Y es algo que se nos tiene que quedar en la mente. Como hijos de Dios, como en los tiempos que estamos, que ya son los últimos, no podemos luchar como con esta mente. No podemos hacer divisiones en el pueblo de Dios. No podemos hablar mal de nuestros hermanos del pueblo de Dios. Les tenemos que nosotros demostrar que tenemos a Dios conforme a cómo actuamos, conforme a cómo hablamos, conforme a cómo los tratamos. Entonces vemos que dice, no tienen porque no piden. Entonces la oración nos sirve para pedir ayuda a Dios, auxilio. También para decirle, Dios mío, yo creo que esto es lo correcto, pero tú dime si es así o no. Recordemos que somos humanos y nos equivocamos. Y lo mejor es pedirle a Dios y consultarlo. La oración nos permite hablar con Dios y tener instrucciones de Él, tener instrucciones precisas de Dios. La oración es el medio más eficaz para ayudar a otros. Quiero que leamos, ahí estamos en Santiago, pero vayamos al 5:16. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y si ven ahí en Santiago 5:13 empieza la oración de fe. Dios nos muestra cómo es que debemos de orar. ¿Estás afligido? ¿Hay algún afligido entre ustedes? Que ore. Hoy Dios te dice, ¿estás afligido? ¿Estás angustiado? Ora. ¿Alguno de ustedes está de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Vemos qué importante es la oración. Por eso confiesen unos a otros sus pecados, oren y serán sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Queremos ayudar a otros? Necesitamos orar por ellos, no solamente hablar con ellos, no solamente abrazarlos y llorar con ellos, no solamente decirles, es que estás mal en esto y en esto y en esto y te falta cambiar esto y esto y esto, reprocharles, eso tampoco les va a ayudar. Lo que más les ayuda es tu oración. La oración es el medio más eficaz para ayudar a otros, como vimos. La oración permite vivir en libertad. ¿Por qué? Dejamos nuestras cargas, dejamos nuestras preocupaciones, dejamos nuestros pensamientos que nos están rondeando y pensando tal vez cosas que no provienen de Dios. Entonces la oración nos da libertad. La oración nos da paz. ¿Por qué? Porque en medio de algo que tal vez está confuso, en medio tal vez de un momento difícil, cuando tú oras, le entregas tus cargas a Dios en ese cuarto de guerra y dices, Dios mío, te dejo todo, te dejo mis cargas, mis preocupaciones, te dejo mi presente, te dejo mi futuro, haz con él lo que tú quieres, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces nos liberamos de ataduras mentales, físicas, espirituales.
Si nosotros no estamos saludables emocionalmente, si reaccionamos de una manera impulsiva o si reaccionamos de una manera tan pasiva, o sea, si nuestras emociones no están bien, tiene que ver mucho en que no tenemos nuestros tiempos de oración y no tenemos una oración seria. La oración nos ayuda para ganar las batallas. Y quiero terminar con esto. Cualquier cosa que estemos viviendo hoy, cualquier pensamiento que tengamos hoy, cuando Jesús fue tentado por Satanás, una de las palabras que le dijo: resistamos al diablo y él huirá. ¿De qué manera se resiste? No se resiste viendo cómo defenderte de los demás. De la única manera en que tú puedes resistir al diablo es por medio de oración. Jesús en todo ese tiempo que estuvo en el desierto estuvo en oración y en ayuno. La única manera de nosotros ganar nuestras batallas mentales, nuestras batallas espirituales, nuestras batallas físicas es por medio de una oración continua. La oración no es algo fácil, no es algo sencillo. Al principio, cuando lo haces, obviamente te cansa. Llega un espíritu, porque todo es espiritual, llega un espíritu de cansancio, llega un espíritu de pereza. Si ya entraste como que en la parte de la guerra espiritual, te llega un espíritu de miedo o de me va a confrontar Satanás. Entonces pueden llegar todos esos espíritus cuando tú inicias con la oración. Pero cuando tú sigues con la oración, cuando tú la tomas de una manera formal, de una manera madura, de una manera que tú digas: Dios mío, es que cuando yo oro las cosas suceden, mi vida cambia, es cuando tú realmente tomas a la oración con la formalidad, con el amor, con el carácter que se debe de tomar. Pero muchas veces seguimos atados, seguimos en problemas, seguimos en que hay un asunto que no se ha resuelto por mucho tiempo y aparte en ese tiempo nunca has tenido paz, es porque te falta orar. Tristemente al cristiano de ahora le falta lo más básico, que es la oración. Tú no puedes decir que eres cristiano, tú no puedes decir que sigues a Dios si no conoces a Dios. La única manera de conocerlo es por medio de una relación. Y tal vez es algo que tú has escuchado siempre, pero Dios hoy te vuelve a decir y te vuelve a recordar que si tú no oras, no puedes ganar tus batallas. Yo he ganado muchas batallas. Todas las que he ganado son por medio de la oración. Y me faltan más. Pero ya sé cuál es la respuesta. Ya sé cómo puedo ganarlas. Pero tengo que seguir ahí. Y como dice, orando fervientemente. Fervientemente es no parar de hacerlo, es hacerlo los tiempos sean buenos, los tiempos sean malos, es hacerlo siempre, constantemente, no importando qué venga, no importando cómo te sientes, la oración es tu aliado, la oración es tu comunicación directa con el Padre. Entonces no la puedes dejar de un lado, tienes que tomarla con seriedad como lo que es. Así que para terminar, vamos a orar. Y les recomiendo que en cada vez que ustedes vayan a orar, si ustedes tienen su esposo o si tienen a su novio, su prometido, oren juntos, tengan un momento de oración. Tal vez no vivan juntos, háblense por teléfono y antes de dormirse o algo así pueden orar juntos, pero no solamente orar juntos, sino ustedes tienen que tener sus momentos a solas con Dios.